Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a ir directo al grano. Voy a tratar de evitar esto o disminuir un poco lo que tiene que ver con las partes introductorias y vamos de una vez al ejercicio que tenemos que resolver. En este caso nosotros seguimos con la clasificación de las funciones. Entramos en el campo de las funciones radicales. Ya habíamos hecho, digámoslo así, una parte introductoria previamente en lo que tenía que ver con las restricciones del dominio, cuando hablamos de que una función radical o una función que tenga raíz y particularmente tenga un índice par no puede contener dentro de ella, o la cantidad subradical no puede ser una cantidad negativa. Entonces lo que está adentro estaba restringido únicamente a los valores de positivos o de cero. En este caso continuamos o retomamos con lo mismo. Aquí a la derecha nos dice entonces que si el índice es par, la función estará restringida únicamente a los valores positivos y cero. El radicando no puede ser negativo, y si es impar pues no tiene ningún problema. En ese caso pues sí puede utilizar cualquier cantidad real. Y aquí a la derecha nos da una serie de pautas que esencialmente son las mismas que tratamos para las funciones racionales, para hacer la graficación de una función radical. Hallar el dominio con las restricciones, y esencialmente ahí pues obviamente aparecerán lo que tiene que ver con las asíntotas verticales. Determinar los puntos de corte, verificar si tiene otro tipo de asíntotas aparte de las verticales, si tiene horizontales u oblicuas. Esto porque obviamente una función radical pues puede extenderse hacia una función racional, es decir, una función radical o la cantidad subradical de esa función puede tratarse de una función racional, o puede ser una división de polinomios. Entonces en ese caso pues obviamente podría tener otro tipo de asíntotas. Hacer una tabla de valores suficiente y luego realizar el bosquejo de la gráfica. Fíjense que esencialmente son los mismos pasos. Y en lo que tiene que ver entonces con los ejercicios que aparecen particularmente de funciones radicales en la guía, quise obviar los dos primeros, que son bastante sencillos, y me voy a concentrar en este, que es el que vamos a tratar aquí, entre otras cosas, porque esto tiene algunos errores que hay dentro de la guía, pero entonces en este caso nosotros aquí lo vamos a dejar ya corregido, y obviamente esto vamos a hacer algunas explicaciones extra que de pronto ahí han sido pasadas por alto. Bien, siguiendo pues obviamente lo que tiene que ver con los pasos que mencionamos anteriormente. Entonces nosotros aquí voy a sacar aquí el lápiz, la pluma, y esto podemos hablar del dominio en primera instancia. En este caso nosotros vamos a encontrar dos situaciones. En primera instancia, que es una función radical porque tiene una raíz en el numerador. Aparte de eso, el índice es par, lo que hace que obviamente aparezcan algunas restricciones o existan restricciones por ser par. No puede ser negativo lo que está dentro de la raíz. Y aparte de eso tiene un denominador, y el denominador pues obviamente también implica unas restricciones, en este caso que no se puede dividir por cero. Entonces obviamente empecemos ahí por lo más sencillo. Vamos a empezar por el denominador, que implica solo sacar ciertamente un valor, y de hecho ese valor que vamos a sacar del denominador es el que nos va a representar en últimas la asíntota vertical. Entonces en primera instancia lo que vamos a sacar del dominio es aquel valor en el que x más 3 se haga igual a 0. Vamos que aquí ahorita lo borramos por acá. X más 3 sea igual a 0. Vamos a sacar el valor donde eso se hace 0, porque si no implicaría una división por 0. Es un despeje muy sencillo, entonces únicamente lo que hacemos es pasar el 3 al otro lado, hacer la operación contraria, menos 3, y entonces en ese caso ya tenemos que esa sería una asíntota vertical, x igual a menos 3. Vamos a dejarlo, esta es la asíntota vertical, en x igual a menos 3, ahí va a pasar la asíntota vertical. Pero hay otras restricciones obviamente que también tenemos que, en las que tenemos que
o las que tenemos que tener en cuenta en la determinación del dominio, y obviamente están dadas por lo que tiene que ver con la raíz. Y aquí es donde precisamente hay un error ahí en la guía, está mal resuelto esto de los signos que voy a hacer a continuación, entonces presten mucha atención para que obviamente lo corrija. En este caso vamos a tomar la cantidad subradical, x al cuadrado menos 2x, hagámoslo, bueno, por acá puede ser, x al cuadrado menos 2x, y vamos a verificar, bueno, yo tengo que garantizar que eso sea necesariamente mayor o igual que 0. Entonces en ese caso voy a hacer todo el proceso, fíjense que esto es una desigualdad cuadrática, voy a hacer todo el proceso de la determinación de la desigualdad cuadrática. Vamos a hacerlo, bueno, ahí abajo vamos entonces a convertir la desigualdad cuadrática en una igualdad, y esto yo lo puedo resolver de dos formas. Aquí puedo aplicar la fórmula cuadrática, no hay ningún problema. En este caso yo lo voy a hacer un poco más rápido con un caso de factorización, que es el factor común. Vamos a sacar como factor común la x, que multiplica a x menos 2, y ya me quedó resuelto. Voy a determinar cuando eso se hace igual a 0. Ahora es más fácil, porque yo me puedo dar cuenta de que eso va a ser 0 cuando esta x sea 0, obviamente, o cuando la x tome un valor de 2, porque lo que está dentro del paréntesis daría 0 cuando x es igual a 2. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, tengo entonces, hagámoslo acá para no gastar tanto espacio, tengo dos soluciones: cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 2. Esas son las dos soluciones, o esos son los dos puntos entonces donde lo que está dentro de la raíz se va a hacer 0. Vamos ahora a verificar los signos, y esto pues obviamente es lo que implica la corrección a la forma en que está desarrollado el ejercicio en la guía. Voy a utilizar entonces esas rectas numéricas que están ahí arriba, pongo el 0 por acá, bueno, pongámoslo por acá el 0, pongamos por acá el 2, que son los lugares donde hay esto cambio de signo, porque esos son los ceros. Voy a hacerlo por acá con otro color. Y fíjense que acá en este caso yo voy a probar para x menos 2, y ya pues al final revisaré la multiplicación, que es lo que está acá, la multiplicación de los dos factores. La x sencillamente, como lo único que voy a hacer en este caso es reemplazar la x sola por un valor, pues obviamente yo sé que si está antes que 0, pues esa cantidad va a ser negativa. Si está después de 0, independientemente de que sea antes o después de 2, pues va a ser una cantidad positiva. ¿Por qué? Porque obviamente es solo reemplazar la x. Cualquier valor antes de 0 será negativo, cualquier valor después de 0 será positivo. En el caso del término x menos 2, bueno, ustedes pueden hacerlo de forma casi que mentalmente de forma sencilla. Cualquier número más pequeño que 2 en esa resta va a dar un resultado negativo. Ustedes pueden imaginar, por ejemplo, el 0 mismo, 0 menos 2, pues da menos 2, da negativo, el 1 menos 2 da negativo, etcétera. Lo que quiere decir que este tramo va a ser negativo, obviamente, por ser menor que 2. Este tramo también va a ser negativo por ser menor que 2. Y este de acá pues va a ser positivo porque ya son valores mayores que 2. Por ejemplo, el 3 menos 2 pues ya da 1, y 1 ya es positivo, por eso lo ponemos positivo. Finalmente, para el término, la expresión completa de la cantidad subradical, que sería la multiplicación de las dos anteriores. Entonces yo por acá, por la izquierda, multiplico menos por menos y esto me da más. Aquí multiplico más por menos y esto me da menos. Y aquí multiplico más por más y esto vuelve y me da más. Y ahí es donde está, pues esa solución está mal hecha en la guía, no está resuelta correctamente, y pues aunque el intervalo sí está bien, no está justificada con esta determinación a partir de los signos. Como yo tengo que tomar es lo positivo o 0, entonces a partir de esta utilización o de esta determinación de signos voy a construir el intervalo definitivo de lo que tiene que ver con el dominio de esta función. Vamos a escribirlo por acá abajo. Entonces, de acuerdo a lo que tengo ahí en las rectas numéricas, yo puedo decir que el dominio de la función g va a estar dado por el primer intervalo, que viene de menos infinito y llega hasta 0. Puedo incluir el 0 porque los ceros sí se pueden incluir, o al 0 sí se le puede calcular una raíz cuadrada, unido
con el intervalo, y en este caso pues también puedo incluir al 2 porque el 2 implica un 0, pero repito, al 0 sí se le puede calcular una raíz, desde 2 hasta infinito. Pero aquí es donde yo tengo que ser cuidadoso y recordar que hay un valor que yo tengo que sacar, que tenía por acá en esta parte, acá, mírenlo acá, que tengo, lo que tengo ahí señalado, y tengo que sacarlo. Entonces yo no puedo meter el menos 3 y está en ese último intervalo precisamente. Perdón, bueno, está en el intervalo de más a la izquierda, pero igual yo lo puedo sacar aquí a la derecha sin ningún problema. Yo digo que es toda esa unión, pero de esa unión yo tengo que sacar al número menos 3, porque obviamente él no puede estar en el dominio, porque eso implicaría una división por 0. Ese es el dominio. Fíjense que ya hallamos dominio, ya hallamos además la asíntota vertical. Lo que debemos hacer ahora antes de pasar a la graficación, bueno, aquí a la derecha está hecha la tablita, esa sí la adelanté porque no hay ningún problema, esa igual, ahorita haremos una verificación de un número, pero por demás igual pues es simplemente el reemplazo de valores en la función y se puede corroborar con la calculadora. Pero viene una parte que tampoco está en la guía, y pues quería tenerla aquí en cuenta para que ustedes obviamente les quedara claro eso. Y lo voy a hacer acá con otro color, puede ser con este verde, y es la siguiente situación. Aparte de que tenemos una función radical, también tenemos una función racional. Eso creo que no es difícil de intuir o de observar. Hay un numerador que tiene un polinomio, hay un denominador que tiene un polinomio, es una función racional. La pregunta importante aquí es, bueno, cuando nosotros vimos, y de hecho evaluado hasta la prueba de ayer, cuando nosotros vimos funciones racionales, lo que dijimos para lo que tenía que ver con las asíntotas horizontales, pues bueno, miremos el grado del numerador y el grado del denominador, a ver si hay asíntota horizontal, o en última si hay una asíntota vertical. Es claro aquí el grado del denominador, es de grado 1, hasta ahí no hay problema. Ahora la pregunta importante aquí, o la pregunta difícil, es ¿cuál es el grado del numerador? Y entonces pues fíjense que ahí tenemos una particularidad, es que tenemos un cuadrado, pero el cuadrado está dentro de una raíz cuadrada. Entonces en este caso voy a adelantarme y voy a decir el grado del numerador es 1 también. Entonces tenemos el caso, y ya obviamente vamos a explicar por qué, tenemos el caso de que tenemos igual grado en el numerador y en el denominador. Y en ese caso pues va a aparecer una asíntota horizontal. Entonces empecemos por explicar la primera parte. Bueno, el grado del numerador es 1 también, precisamente porque la raíz cuadrada cancela ese cuadrado. Digámoslo así, que lo simplifica, y entonces en este caso pues la x nos quedaría a la 1. El grado máximo de ese numerador sería 1 también, y por tanto pues sería igual al del denominador. Hasta ahí pues creo que es bastante sencillo de entender. Le saco una raíz cuadrada, un número al cuadrado, pues me queda el número elevado a la 1 más bien. Entonces ya entendemos por qué el grado del numerador y el denominador es igual. Ahora el problema es que cuando nosotros queremos determinar, cuando tenemos esa situación en que los dos grados, numerador y denominador, son iguales, tenemos una asíntota horizontal determinada a partir de la división de los coeficientes que acompañan a la máxima potencia en el numerador y la máxima potencia en el denominador. Y volvemos a lo mismo, en el denominador aquí no hay problema. La máxima potencia es 1, el número que acompaña a la x es 1, entonces ya abajo tenemos el denominador, el coeficiente del denominador que es 1, y hasta ahí no hay ningún problema. El problema es cuando tenemos que mirar a ese numerador. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado? Bueno, entre comillas. Porque lo sencillo sería decir, bueno, yo ahí veo que no hay nada, pues es un 1. Es un 1 implícito que está ahí acompañando a la x al cuadrado, pero ahí podemos incurrir en un error.
y es que, y aquí lo vamos a explicar. Bueno, entonces vamos a hacer aquí como una separación para que nos quede un poco más organizado, y es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada de un número al cuadrado, esa solución puede estar dada tanto por un resultado negativo como un resultado positivo. ¿Por qué? Bueno, expliquémoslo acá. Vamos a ver, porque menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. O sea que el signo menos al llevarlo al cuadrado se me desaparece y me da precisamente lo que está dentro de la raíz. Pero también, si la dejo positiva, x al cuadrado, pues es igual a x al cuadrado. O sea que los dos, tanto el x positivo como el x negativo, al elevarlos al cuadrado me dan x al cuadrado y implicarían una solución de esa raíz. En este caso, particularmente en lo que tiene que ver con este numerador, yo lo que tengo es esto, raíz cuadrada de 1. Porque 1 es el que está, porque fíjense que ese 1 es el que está implícito acompañando a la x al cuadrado. Pero, de acuerdo a lo que acabo de explicar, la raíz cuadrada de 1 puede ser 1 positivo o puede ser 1 negativo. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque resulta que menos 1 al cuadrado da 1 y 1 al cuadrado pues también da 1. O sea que las dos soluciones son válidas. ¿Y esto a qué me lleva? Tengo que tomarlo así. Tengo que tomar los dos valores. Lo que quiere decir que si yo necesito determinar la asíntota horizontal, debo determinarla tanto con el 1 como con el menos 1. Hay dos coeficientes por el hecho de que existe esa raíz en el numerador. Está el 1 y está el menos 1. Lo que quiere decir que voy a tener dos asíntotas horizontales dadas, bueno, por lo mismo que vimos cuando vimos las funciones racionales, por la división del coeficiente del numerador y el coeficiente del denominador, que ya sabemos que es 1. O sea que tengo una primera asíntota horizontal, vamos a escribirlo aquí, una primera asíntota horizontal, llamémosla asíntota horizontal 1, dada por la división de 1 sobre 1, lo que quiere decir que va a haber una asíntota horizontal en 1 positivo. Vamos a hacer pasar la asíntota por ahí por 1 positivo. Y hay otra asíntota horizontal que la vamos a llamar asíntota horizontal 2, que va a estar dada por la división de menos 1 sobre 1. Y esta pues obviamente nos va a dar menos 1. O sea que va a haber otra asíntota horizontal abajo por menos 1. Tenemos la vertical que pasa por menos 3, la tenemos ahí arriba señalada con una flecha. Y tenemos dos asíntotas horizontales, una que pasa por 1 y otra que pasa por menos 1. Ya terminamos con nuestras asíntotas porque volvemos a lo mismo, si hay horizontales no habrá oblicuas, terminamos hasta ahí, ya tenemos nuestro dominio, construimos nuestra tablita de valores. Vamos a ver si evaluamos, a ver rápidamente, bueno, el 8 que está ahí, vamos a calcularlo solo para obviamente dejar demostrado que esos valores son válidos. Bueno, hagámoslo con el menos 7 que nos da más exacto. Entonces voy a probar por acá arriba, vamos a ver si nos escribe sin problema. G de menos 7 sería igual, para probar la tabla, repito, a la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado menos 2 por, bueno, no escribe ahí bien, menos 7. Bueno, vamos a acordar que escribirlo un poco más abajo porque igual ya no tenemos mucho espacio. Vamos a ver si aquí más abajito nos escribe. Bueno, vamos a ver si aquí por acá nos escribe. A ver acá. G de menos 7. Raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado. No, no está escribiendo ahí tampoco. Bueno, vamos a ver si lo podemos entonces. Nos toca entonces porque hay partes que pierden sensibilidad, entonces no están escribiendo. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos, en vista de que ya tenemos determinada la asíntota vertical, vamos a aprovechar ese espacio que ahí ya sabemos que sí escribe y vamos a hacerlo ahí.
Ya sabemos que la asíntota vertical pasa por menos 3, entonces vamos a hacerlo aquí, así como, hagamos que así como un cuadrito. Y esto, hagámoslo con otro color para que nos quede ya resuelto ahí. Vamos aquí ahora sí a hacer aquí la evaluación de G de menos 7. G de menos 7. No lo escribe ahí tampoco, como está aquí abajo. G de menos 7 sería igual a la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado menos 2 por menos 7 sobre menos 7 más 3. Corremos todo lo que no necesitemos para que no haya lugar a confusiones. Todo esto que está así como feito. Listo. Entonces en este caso tenemos la evaluación de menos 7. Vamos a tratar de resolverlo por acá abajo. En vista de que todo esto ya lo explicamos, vamos a borrar todo esto, lo aprovechamos. Y ya pues obviamente entonces tenemos que G de menos 7 sería igual a G de menos 7. G de menos 7 sería igual a la raíz cuadrada de 49 más, entonces tenemos más 14, más 14, sí. 7, 49, 14 positivos, sí, y abajo tenemos 4. En este caso tenemos 49 más 14, si estoy bien, está bien. Menos 7 al cuadrado da 49 positivos y menos 2 por menos 7 daría 14. Esto tenemos entonces 49 más 14. Vamos a borrar entonces aquí la parte de abajo ya para ir terminando. Y 49 más 14 da 63. Entonces tenemos la raíz de 63 sobre 4. Bueno, en últimas, ya para no gastarle tanto tiempo, eso pues obviamente es lo que nos da aproximadamente menos 2. Entonces acá lo tenemos menos 7, perdón, aquí abajo menos 4, menos 7, menos 4. Entonces tenemos que esto da aproximadamente menos 2. Bueno, ahí la corroboración con la calculadora sí la pueden hacer ustedes, pero este es el procedimiento para determinar los valores de la tabla. Vamos a pasar entonces a la gráfica, chicos y chicas. El procedimiento para la gráfica pues ya lo voy a explicar, pero esencialmente va a ser esto: trazar el plano cartesiano, entonces montar las asíntotas y empezar a asignar los valores de acuerdo con la tabla. Bien, chicos, bien, antes de pasar a la gráfica había omitido esta parte, entonces la vamos a meter acá, lo que tiene que ver con los cortes con los ejes. Entonces vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo cada uno con un color diferente. Empecemos con los cortes con el eje Y. Cortes con el eje Y cuando hacemos x igual a 0. Entonces escribamos acá cortes eje Y. Y en ese caso, pues entonces nosotros vamos a hacer la x igual a 0. En nuestra función hacemos g de 0 y tendríamos entonces la raíz cuadrada de 0 al cuadrado menos 2 por 0 sobre 0 más 3. Obviamente esto nos da un resultado de 0. Eso quiere decir que vamos a tener un corte en el origen. Un primer punto de corte, vamos a ponerlo por acá, será el punto origen o el origen 0,0. Ahí tenemos el corte y obviamente esto va a implicar también un corte para el eje X, porque obviamente ahí también X es igual a 0. Y vamos a cambiar aquí de color y entonces lo que tiene que ver con el corte con el eje X, entonces vamos a hacerlo por acá, corte eje X, entonces en este caso lo que hacemos 0 es la Y, entonces tenemos lo siguiente, que Y es igual a 0, o sea que tenemos que la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 2x sobre x más 3, todo eso es igual a 0. Entonces en este caso todo el denominador x más 3 pasa al otro lado a multiplicar por 0, se nos desaparece, vamos a obviamente dejarlo ahí ya tal cual, desaparecido o cancelado por la multiplicación por 0. Nos queda en este caso x al cuadrado menos 2x aquí a la derecha, elevo a ambos lados al cuadrado,
tal que se me desaparezca la raíz cuadrada y me queda finalmente que x al cuadrado menos 2x es igual a 0. Y fíjense que esto es lo mismo que habíamos hecho antes ya habíamos solucionado esto, de hecho dijimos que lo íbamos a solucionar por factorización, o sea que nosotros podemos llegar a la conclusión de que voy a tener una solución para para esta expresión dada por x que multiplica a x menos 2, y eso obviamente estamos averiguando cuando es igual a 0. Ya habíamos dicho además que esto se hacía 0 cuando esta x que está acá se hacía igual a 0, porque obviamente todo término multiplicado por 0 da 0, y ese es, fíjense, este mismo corte que tenemos acá, o sea que ese ya lo utilizamos. Y el otro corte entonces con el eje x es cuando la x vale 2, que es obviamente la solución a esta parte del término. Cuando x vale 2, es decir, vamos a tener un punto dado por 2, 0, que va a implicar también un corte con el eje x. Esos dos puntos pues obviamente ustedes los pueden verificar en la gráfica, es decir, la gráfica ustedes van a darse cuenta de que debe tocar el origen por el corte con el eje y además que debe tocar también el punto 2, 0 ahí en el eje x, porque obviamente eso también algebraicamente quedó determinado como un corte con el eje x. Bien, entonces en este caso ahora sí vamos a pasar a la gráfica. Bien, entonces chicos y chicas, aquí tenemos el plano cartesiano, pues obviamente distribuido ya pues en una forma la forma más óptima. Vamos a trazar entonces en primera instancia la asíntota vertical que pasa por menos 3, y de inmediato pasamos a trazar las asíntotas horizontales, la que pasa por 1 positivo, y aquí estamos trazando entonces la que pasa por 1 negativo. Bien, luego de esto vamos a puntear, digámoslo así, o hacer que la línea quede en forma punteada, para obviamente indicar que son simplemente guías que obviamente no forman parte de nuestra gráfica, que solamente nos van a indicar qué comportamiento va a tener la función alrededor de ellas. Ahí las estamos entonces dejando marcadas como líneas punteadas para obviamente dejar determinado lo que tiene que ver con las asíntotas. Y a continuación viene pues obviamente la distribución o la ubicación de los puntos a partir de nuestra tablita de valores. Entonces vamos a empezar a ubicar los puntos, en este caso de izquierda a derecha, y obviamente pues vamos a estar verificando lo que tiene que ver con con esas asíntotas, el comportamiento que van a llevar las líneas de la gráfica en la medida que se van acercando a la asíntota, en este caso a la asíntota horizontal y a la asíntota vertical. Ahí marcamos los puntos para menos 10, para menos 8, para menos 6, y esto por último lo vamos a marcar acá para menos 5, porque obviamente el menos 4 ya se nos extiende mucho hacia abajo. Lo que hago a continuación pues es darle continuidad a la gráfica, siguiendo la tendencia de los puntos, trazo una línea que los cruce de tal manera que se vea que se van acercando a la asíntota vertical. Fíjense que ahí por la izquierda se supone que se van acercando cada vez más a la asíntota horizontal de menos 1, y aquí por la derecha fíjense que nosotros podemos entender que la gráfica se va acercando cada vez más a la asíntota vertical que está en menos 3. Bueno, ya trazamos esa parte, obviamente damos el salto ahí vamos a dar el salto ahí en menos 3 porque menos 3 no forma parte del dominio, y pasamos entonces a la otra sección, entonces a la sección que va después de menos 3. Marcamos acá por ejemplo el menos 2, luego vamos a marcar el menos 1 y finalmente vamos a marcar el cruce por 0.
Luego vamos entonces a unir estos puntos también, vamos a darle un comportamiento lineal. Mm, y esto, luego vamos a marcar la parte de más a la derecha. Bien chicos, entonces aquí estamos marcamos el corte con 2,0, marcamos el punto para 4 y la pareja ordenada para 6. Y entonces en este caso lo que hacemos finalmente es entonces darle continuidad a la gráfica nuevamente, uniendo los puntos con una línea, y fíjense que nuevamente se marca la tendencia hacia la asíntota. Fíjense además acá ya para cuando se detenga entonces en este caso el video, fíjense que este tramo obviamente es un tramo vacío porque es el tramo que no pertenece al dominio. El tramo en el que lo que tiene que ver con la raíz cuadrada nos va a dar negativo la cantidad subradical y por tanto lo descartamos del dominio. Bien chicos y chicas, con eso terminamos entonces nuestra video clase número 5. No olviden dejar su comentario con nombre y grado, no olviden mantener las medidas de bioseguridad, seguirse cuidando, y sean tan amables entonces para el próximo lunes, eso sería para el 21 de septiembre, ejercicios parte 4 como tarea vía pizarra de tareas. Muchísimas gracias por su visita y que tengan un muy feliz resto de día.